Bueno, pues bienvenidos de nuevo. Tengo el inmenso placer de presentaros a mi compañero de correrías. Yo creo que he venido más veces a las Urdes contigo que con mi marido, te digo. Sí. Seguro. Sí. Y él es, lo conocéis todos, Javier Pérez Campos, es periodista, es reportero de Cuarto Milenio, es escritor, escribió unos libros maravillosos, Los Otros, Los Guardianes, Inmaturi, y hoy nos trae su último trabajo, que es una pasada, que se llama Nocturnos y que él siempre recomienda leer de noche. Él no solamente es un periodista de raza y un investigador de manual, sino que además es muy buena persona. Y guapísimo, como podéis ver, ¿no? Una cosa no quita la otra. Así que os dejo con él, pero antes, dentro vídeo. En mi nuevo libro, Nocturnos, propongo un viaje a través de la noche. Y lo hago precisamente porque la noche es el momento más peligroso del día. Es el momento en el que los depredadores aguardan a sus víctimas para aniquilarlas, para descuartizarlas o incluso para alimentarse de ellas. En este libro hablo de princesas que creen haber sido vampirizadas, jinetes sin cabeza que cabalgan durante toda la eternidad o infames asesinos en serie, incluso de doctores Frankenstein modernos que intentaban de alguna manera romper las barreras del amor más allá de la muerte. Prácticamente todas las historias que cuento en el libro me han quitado el sueño porque las escribía en la noche y muchas están acompañadas de documentos reales, ¿no? Como el cazador de Anchorage que secuestraba a mujeres presas humanas, intentaba darles caza con su propio rifle de asalto en su finca, y son ejemplos de cómo muchos de estos monstruos humanos han aprovechado la noche para satisfacer sus perversos deseos. Sin duda, mi historia favorita de Nocturnos es la del jinete sin cabeza, que aparece ya hacia el final del libro, que referencia la historia real en la que se basaba Washington Irving cuando escribió la leyenda de Sleepy Hollow, la historia de ese soldado hessiano que pierde la cabeza en una batalla contra las tropas de George Washington. Yo me meto a fondo en la historia del jinete sin cabeza y descubro que hubo otros jinetes en el continente norteamericano. Escribí Nocturnos solo en las horas del anochecer. Cuando caía la noche yo encontraba un poco de calma y me parecía interesante escribir un libro sobre la noche solo en la noche. En las primeras páginas de Nocturnos yo invito al lector a que lo lea solo en la noche, que es el momento en el que fue concebido y precisamente porque el libro trata sobre ese momento del día. En esos momentos de oscuridad el ser humano está especialmente alerta. Aunque ya nadie cree en vampiros o en este tipo de monstruos de la noche, sin duda los peligros que representan siguen vivos, quizá más vivos que nunca, y eso nos hace temerles todavía con más fuerza. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Millones de gracias por venir aquí. En el día, mi libro se llama Nocturnos, pero Israel me ha querido boicotear y en vez de hacerlo en la tarde era demasiado fuerte hablar de esto en la noche y hemos preferido, por el bien de todos, hacerlo con un poco de luz, que salgamos a la calle y nos dé un poco el sol. Y para mí es muy especial estar aquí. Quiero dar las gracias a todos los que han organizado esto, a los amigos de la librería Cervantes también, a los técnicos. Quijote, como buen manchego de pro, además, pues así unimos los dos mundos. Quijote, además, que aparece en el Nocturnos. Hay una santa compañía manchega. Aquí Israel hablaba de estos seres espectrales de la oscuridad. Y yo quiero hablaros también de cómo, de alguna manera, mis viajes a través de las Urdes me han permitido también abrir horizontes a otros mundos, ¿no? Israel y yo, a lo largo de muchos años, hemos tenido la enorme suerte de poder compartir noches atravesando caminos mágicos en busca del misterio, ¿no? En este entorno maravilloso. Ayer venía con Javier Prado en el coche, con el ilustrador y gran investigador del folclore y de esto que a nosotros nos interesa, y le decía, es que atravesar estos caminos, estas carreteras, estos pueblos, es un poco como el que va a Nueva Zelanda a seguir la ruta del Señor de los Anillos, ¿no? Pues para un chaval como yo,
que se enamoró de las Urdes a través de un libro, que fue El paraíso maldito de Iker Jiménez. Ese libro a mí me hace descubrir por primera vez este territorio desde una perspectiva mágica. El paraíso maldito fue el resultado de ese recorrido de Iker a lo largo de muchos años por estos caminos, y quizá ese libro nos abrió las puertas a muchos, ¿no?, para adentrarnos en esto. Y después, amigos como Israel, ¿no? Yo, antes de conocer personalmente a Israel Espino, pues tuve la suerte de leer sus investigaciones a través de Extremadura Secreta, donde ella reinvestigaba en algunos lugares que yo había leído en El paraíso maldito, como Nuño Moral, Vegas de Coria, la curva de Arrolobos, el Gasco. El tío Cristino del Gasco me lo presenta Israel. Ella y yo tuvimos un bautismo mágico porque llegamos a las Urdes un 31 de octubre. Y además, para mí, la escena que la he contado muchas veces, pero la escena de cuando yo llego a las Urdes es, imaginaos, por la carretera de Toledo, yo vengo desde Madrid, escuchando, por cierto, un programa de Radio 3, porque sabe Israel que los cámaras de Cuarto Milenio les encantaba Radio 3, y entonces íbamos todo el rato con eso, y era un programa especial de Halloween con música norteamericana de los años 50, sonando pues todos los clásicos, el Monster Mash y todo esto que hemos escuchado muchas veces. Y de pronto, cuando el coche toma un desvío y nos adentramos como hacia el pantano de Gabriel y Galán, La Pesga, toda esa parte era ya de noche, no se veía nada, solo los faros del coche. De pronto la radio se va, empezamos a oír como un ruido blanco, y al llegar, creo que fue a La Pesga, de repente un grupo de niños en medio de la noche, a las 11:30 de la noche, aparecen de una calle solitaria, rodean nuestro vehículo, paramos el coche, van con unas bolsas en la cabeza como disfrazados de Halloween, pero mucho más auténtico, y hacen una especie de danza alrededor de nuestro coche, y de pronto mi compañero José y yo nos miramos y dijimos: esto es las Urdes, ¿no? Y fue como muy especial, ¿no? Fue como muy especial. De alguna manera, bueno, habéis visto un vídeo al inicio que presentábamos Nocturnos en un sitio maravilloso que es el Medium Club, que está aquí mi amigo Hugo, en Madrid, un sitio muy especial para los que amamos el misterio, y de alguna manera se convirtió también en el escenario donde bautizamos este libro, este Nocturnos que acabo de escribir. Para que os hagáis una idea, todos mis libros tienen conexión directa con las Urdes. Bien sea, por ejemplo, en Los Otros hay un capítulo que se llama Morir de miedo en las Urdes, donde hablábamos de historias de personas, pues como Israel nos ha puesto ese audio de Clementina, hablándonos de gente a la que por el puro terror del encuentro se les hacía la sangre agua, que es una cosa muy impactante, ¿no? Allí estuvimos, por ejemplo, también en Cavaloria, en el pueblo de Cavaloria, Río Malo de Abajo, ¿no? Ese pueblo abandonado, un sitio muy especial. Bueno, Río Malo de Arriba también es un sitio mágico. Digamos además, y lo quiero dejar muy claro, que mi acercamiento a las Urdes, mi acercamiento a esta tierra mágica, ha sido siempre desde un respeto profundo, desde un amor auténtico a la posibilidad de que pervivan este tipo de mitos de una manera absolutamente normal, absolutamente natural, y se hable de ello con cierta habitualidad, cotidianeidad, ¿no? Hablábamos de sorpresas. Bueno, resulta, y esto no se lo he contado a Israel porque nos encontramos ayer y fue todo muy rápido, teníamos que llevar a mis hijos al cementerio de Aceitunilla, no nos daba tiempo a todo y no me daba tiempo. Bueno, ahora estaba mi hijo dibujando el niño blanco, fijaos, es que me siento muy orgulloso de esto, ¿no? Ahí estaba Chloe también dibujando a la Serena, que era muy bonita, y ahora después nos la va a enseñar. Y bueno, no le contaba a Israel que hace poco un periodista maravilloso que se dedica a otras cosas, a la actualidad, en El Español, decía que vino a las Urdes, empezó a preguntar y ha descubierto en Ribera Oveja a una señora de 80 años que habla de unos seres negros, de 3 seres negros en los años 20, muy próximo a la aparición de la luz de Ribera Oveja, que le salieron al camino, muy parecida a la historia de Clementina. Lo que pasa es que la señora no quiere hablar, pero ya conseguiremos que hable, ¿no? Que al final, por cansinismo, que eso también es una virtud que tenemos Israel y yo, conseguimos que mucha gente que no quiere hablar, consigamos, ¿no? Que cuenten estas cosas, pues como Clementina, como Petra Franco, todas estas mujeres y hombres también, ¿no? Pero es verdad que muchos testigos eran mujeres, muchas de las que hemos conseguido Israel y yo a lo largo del tiempo, y para nosotros ha sido una experiencia muy mágica, ¿no? Porque del amor
auténtico al folclore, a la leyenda, a la tradición, ha surgido además una amistad que se ha fundamentado en eso y muchas veces en la noche, Israel y yo, por ejemplo, al calor de una tarta de queso del Castúo, aquí en Pino Franqueado, que yo siempre digo que es la mejor tarta de queso que he comido nunca, no me dejarán mentir mis amigos, que están aquí y lo digo de verdad, pues por ejemplo hablábamos de cosas que quiero contaros hoy y que para mí son muy especiales. Yo quise escribir un libro sobre la noche precisamente porque en este viaje que quiero hacer con vosotros vamos a hablar de las Urdes, pero vamos a abrir también un poco a otros mundos, que hay otros mundos pero están en para que veáis que en el fondo las historias del tío del Bronci, del descabezado de Rubiaco, de la sombra de Vegas de Coria, de la Diabla, de estas madres fantasmales y espectrales, del niño blanco, se reproducen prácticamente igual en todo el mundo. Y en el fondo Israel, yo, Aldo, Enrique, todos los que vamos a pasar por aquí, Javier, hablamos, mi hijo Mario, hablamos todos de lo mismo, ¿no? Hacemos un viaje hacia el origen de las creencias y creo que eso es muy especial. Cuando quise escribir este libro Nocturnos, había una gran duda, que era cómo estructurarlo, ¿no? Cómo estructurar un libro que habla precisamente sobre la noche. Y decidí acudir a los grandes investigadores de ese momento tan especial del día, como San Isidoro de Sevilla, que en el siglo VII hace una especie de catálogo de la noche. Claro, tener en cuenta que ahora tenemos luz eléctrica, pero muchas de las historias que hoy se cuentan también han pervivido gracias a la hoguera, gracias a la lumbre, a que cuando no había luz eléctrica los mayores se sentaban con los nietos, con los hijos, y en el calor, en la oscuridad, como no había nada que hacer ahí fuera, se contaban estas historias. Historias que ahora se están perdiendo, por desgracia, pero que gracias a amigos como Israel, por ejemplo, están quedando plasmadas para siempre en el papel. Y eso es un auténtico tesoro. Hay que valorar el hecho de que exista un libro como este que ha escrito Israel con Victoria Inglés, que es precioso y que tenéis en esa bolsa, que es como un cofre del tesoro donde quedan almacenados estos relatos orales, ¿no? Que son nuestra propia historia. Bueno, pues San Isidoro de Sevilla hablaba, claro, de que en la noche no había nada que hacer ahí fuera cuando no había luz eléctrica y era el terreno perfecto hace siglos para las reuniones heréticas, para los aquelarres. Había que evitar tomar ciertos senderos, ¿sabéis? ¿No? Esos dichos, esos refranes españoles de andad de día que la noche es mía, entre las 12 y la 1 anda la mala fortuna. Se hablaba de que las veredas nocturnas no había que transitarlas, no había que responder a voces en la noche, era el espacio de lo prohibido y también de lo irracional. Y por eso grandes filósofos y grandes estudiosos como San Isidoro de Sevilla intentaron ordenar la noche para, de alguna manera, vencer el miedo a ese momento, ¿no? Él establece algunas partes, como por ejemplo el crepúsculo, algunas todavía las utilizamos, véspero, cuando hablamos de horas vespertinas, el conticinio, la intempesta, que es también cuando hablamos de horas intempestivas, ya muy avanzada la noche, o mi favorita que es gallicinio, que hace referencia al canto del gallo, ¿no? Cuando ya la noche empieza a despuntar el alba y empiezan a despertarse los animales. Bueno, pues estas partes del día a mí me han servido para estructurar ese libro Nocturnos y también decido establecer este esquemita que veis aquí. Los de la editorial Planeta ya me quieren matar, ¿no? Porque yo empecé, me llaman el caprichitos. Yo decía, no, quiero que tenga una cinta de lectura. No, quiero que tenga brillo la portada. Ahora, no, quiero un esquema en el inicio con las horas de luz que tiene cada momento del día. Porque, claro, a mí me parecía muy divertido. Yo escribí el libro, como decía Israel, 100% en las horas de la noche, ¿no? Ahora que no nos ve nadie, confesaré que yo voy diciendo que es una cosa un poco romántica. En realidad es por Mario y Chloe, que era cuando me dejaban tranquilo y podía dedicarme a escribir, cuando ellos dormían. Cuando os dormíais, claro. Y bueno, pues aquí se me ocurrió la idea, me parecía bonito, hacer una especie de juego y decir, oye, prohibido leer de día, que el lector me acompañe en este libro leyéndolo solo por la noche, porque por la noche ocurren cosas muy especiales en nuestro organismo. Hay un neurólogo que ahora aparecerá a lo largo del libro, que se llama Oliver Sacks. Le volveré a mencionar en la charla. Oliver Sacks fue un psiquiatra y neurólogo que hizo libros muy interesantes, que investigó el mundo de las alucinaciones, de lo que le pasa al organismo en determinadas situaciones, y él hablaba del síndrome del atardecer. Decía Oliver Sacks que muchos pacientes suyos con enfermedades neurodegenerativas experimentaban un empeoramiento claro cuando llegaba la oscuridad, cuando oscurecía. De alguna manera decía que había una especie de cambio de piloto automático en nuestro cerebro, dejaba de gobernarlo esa parte más racional, más lógica, y de pronto el mundo irracional era el que imperaba en la noche. Y era en ese momento cuando aparecían, y entramos ya en este primer viaje a través de la noche,
Por ejemplo, los descabezados. Estando aquí, claro, hablaba al inicio, ¿no? En mis libros, en Inmaturi, por ejemplo, hay todo un capítulo dedicado al niño blanco. En los otros está ese morir de miedo en las urdes. Ahora en Nocturnos hay una parte dedicada a la diabla o la diabra hembra, que me encanta, ¿no? Que descubrimos Israel y yo en Cerezal entrevistando a Petra Franco, pero que en el fondo es una historia constante que se ha contado y que han visto en muchas zonas, ¿no? Cuando yo venía hacia acá, a mi mujer en el coche le iba diciendo Rubiaco, el descabezado de Rubiaco, Nuño Moral, también en Aceitunilla, el cementerio de Aceitunilla, el niño blanco, ¿no? Cada pueblo parece tener su propia mitología, sus propios personajes. Y precisamente uno de los que a mí más me impresionó en su momento era el descabezado de Rubiaco, que era una historia de los años 50, unos contrabandistas que van a Vegas de Coria y muy cerca de Nuño Moral, en medio de la noche, siempre o casi siempre estos encuentros ocurren en medio de la noche, aparece primero un jolgorio, una algarabía. Israel ya hablaba también de eso, ¿no? Ese testimonio que encontramos, no sé si era en Casar de Palomero o en Casar de las Urdes, del Llorio, ¿no? El Llorio. En Casares de Urdes, Casa del Ciripolen también, ¿no? Ahí nos tomamos, es que yo voy recordando los alimentos y lo que vamos, pero ahí nos tomamos un buen Ciripolen para conocer estas historias. Y bueno, yo recuerdo perfectamente cómo nos impresionaba esta historia del descabezado de Rubiaco, precisamente porque es una historia que empieza con unos sonidos extraños, una algarabía, sonidos a veces incluso de instrumentos, ¿verdad? Y de pronto una visión, una figura de más de 2 metros de altura, sin cabeza, que se aproxima a los testigos y los testigos aterrorizados echan a correr, ¿no? Hay que decir que la historia de los descabezados, de las figuras sin cabeza, nos impresiona especialmente porque la cabeza a nivel simbólico ha tenido un valor muy importante para todas las culturas, ¿no? Los mayas que decapitaban a sus enemigos porque consideraban que ahí estaba el poder, a veces se consideraba que ahí estaba el alma, otras el conocimiento, pero en cualquier caso era muy importante el cortar la cabeza del enemigo. Y precisamente por eso quiero hablaros hoy, aquí, muy cerca de la casa del descabezado de Rubiaco, de un personaje, de un escritor que creó al gran emblema de los descabezados, que es Washington Irving, el escritor, autor de la leyenda de Sleepy Hollow. Sleepy Hollow, por cierto, podría ser una población muy urbana, ¿no? Por la descripción que hace, un lugar agreste, un poco perdido, relativamente cerca, a 30 kilómetros de Nueva York. Era una población ficticia. Cuando Washington Irving hablaba de este lugar, hacía una descripción maravillosa y muy concreta del paisaje. Fijaos, el jinete sin cabeza, que aparece a veces con una calabaza, se ha ilustrado en multitud de ocasiones. Sabéis que es la historia de un soldado gesiano que pierde la cabeza en una batalla contra las tropas de George Washington. Fue una batalla que se lleva a cabo un 28 de octubre y no por casualidad el jinete sin cabeza se convierte en un emblema de Halloween, ¿no? Porque dicen que desde entonces, cada noche próxima al 31, sale siempre de su tumba del cementerio de Sleepy Hollow a buscar su cabeza y aterrorizando, por supuesto, a todos los vecinos de Sleepy Hollow. Lo que sabemos, gracias a estas descripciones, bueno, la representación de Walt Disney, ¿no? Que me parece, es la primera vez, además, que se mezcla el relato de Washington Irving y al jinete sin cabeza como emblema se le pone la cabeza de la calabaza, que luego es un recurso que utilizará Tim Burton también en su más reciente adaptación del relato, ¿no? Que me parece preciosa, es como una película de la Hammer, es de mis favoritas. Y precisamente lo bonito de esta historia, veréis, yo en Nocturnos hago una aproximación, por supuesto, al mito, pero también desde muchas perspectivas. Hay un detalle que me interesó mucho cuando descubrí esta investigación, cuando empiezo a investigar en la noche. Resulta que gracias a esos detalles que Washington Irving decía de dónde estaba ubicada Sleepy Hollow, se pudo saber, y además él había estado allí, que el lugar en el que se inspira es North Tarrytown, un pequeño pueblo a 30 kilómetros de Estados Unidos, o sea, de Nueva York, en Estados Unidos, bañado por el río Hudson, que hasta el año 96 había vivido precisamente de esta planta que vemos aquí, una planta de motor de General Motors, que fabricaba vehículos. Allí trabajaban cerca de 3.000 personas de Sleepy Hollow. Esta es la historia de un pueblo, fijaos qué bonito, de North Tarrytown. Y lo que sucede es que en los años 70 hay varios activistas medioambientales que dicen que esta planta está contaminando las aguas del Hudson, e incluso algunos llegan a decir que se puede saber de qué color están pintando los coches dependiendo de las aguas que lleva el río ese día, ¿no?
hay un problema importantísimo y finalmente la planta de General Motors de North Tarrytown cierra sus puertas y 3.000 personas quedan en la calle. Lo que ocurre entonces, y esto lo descubro en la prensa de la época, en el año 96, es que el alcalde, aquí tenemos al alcalde de Pino Franqueado, que además le doy las gracias también por hacernos un espacio tan especial para hablar de esto, pues el alcalde de North Tarrytown decide hacer un giro de guión que es maravilloso. Dice, bueno, pues hemos perdido nuestra principal industria, que era la del motor, tenemos que hacer algo, ¿no? Y lo que hace es cambiarle el nombre al pueblo y convertirlo en Sleepy Hollow. North Tarrytown, dice el alcalde, es nuestro pasado, Sleepy Hollow será nuestro futuro. Y a partir de ese momento, de esa apuesta magistral, el pueblo se convierte en un escenario fundamental para el Halloween, para estas fiestas que celebramos hoy en día. Por allí cabalga ahora el jinete sin cabeza. En el cementerio de Sleepy Hollow, por cierto, está enterrado, decía Washington Irving, el jinete sin cabeza, pero quien sí está enterrado allí, fijaos si no es bonita el círculo que se cierra una y otra vez, es el cuerpo de Washington Irving. Está enterrado en el cementerio de Sleepy Hollow, quizá junto a la tumba sin nombre del jinete sin cabeza. Y precisamente allí van cada año miles y miles de turistas a visitar la tumba del soldado, a visitar el puente, por ejemplo, por donde hace aparición este jinete, o también la iglesia de Old Dutch. En el cementerio están algunos nombres reales que Washington Irving utilizó después para el relato, para la leyenda, y el lugar se convierte en un escenario maravilloso, ¿no?, para celebrar el Halloween, ¿no? Pero esto, si lo pensáis, es la maravilla que ocurre también en las urdes, ¿no? Cuando se reivindican las fiestas locales, cuando se reivindican nuestras propias tradiciones, cuando se hacen los carnavales. En el fondo, es un pueblo apostando por su propia cultura, por su propia tradición. Y este que veis aquí, si Washington Irving era más o menos conocido, porque es un personaje que fue fundamental incluso para la historia de... Él estuvo en España, él fue embajador de Estados Unidos en España, escribió Cuentos de la Alhambra, se sintió muy interesado por nuestras creencias y nuestras tradiciones, pero fijaos, indagando sobre esto, descubro a otro personaje que, cómo no, enamorarse de la investigación y de estas tradiciones y del simple acto de investigar cuando escuchéis esta historia. Este hombre que veis aquí es el capitán Mayne Reid, es un miembro del ejército de Estados Unidos a finales de 1800. Él recorrió el continente prácticamente de norte a sur, participando en multitud de batallas, pero es que además escribía relatos sobre las cosas que escuchaba. La mayoría eran relatos de indios y vaqueros, y uno de los textos que escribe es este Jinete sin cabeza, que muy parecido al de Washington Irving, pero en México, en la frontera de Estados Unidos y México, en Texas. A nivel iconográfico me fascina, ¿no? Con su poncho, casi parece un personaje del bueno, el feo y el malo, con ese poncho cabalgando, y contaba la historia de un grupo de personas que vivían en una comunidad y de pronto aparecía este personaje. Es una historia en el fondo de indios y vaqueros. Yo conseguí comprar el libro original porque se editó en España, fijaos, aquí hay 3 ediciones, las 3 ediciones que se editaron aquí. Yo conseguí esta de aquí, que es la que edita Bruguera, y lo bonito es que lo hago para ver las ilustraciones originales del libro, que luego introduzco en Nocturnos. Gracias a encontrar el libro original, yo lo compro, conseguimos los permisos para incluir estas ilustraciones del libro del capitán Mayne Reid. Pero ¿cuál es mi sorpresa cuando descubro que Mayne Reid no había inventado nada, sino que había acudido a una historia real ocurrida a finales de 1800, tiempo después de la publicación del Jinete sin cabeza, de la leyenda de Sleepy Hollow de Washington Irving, y es una historia que ocurre en la localidad de Corpus Christi, donde hay un cuatrero mexicano que está robando ganado, robando caballos a la gente está harta ya de este personaje, y un día llegan los Texas Rangers, que sabéis que es un cuerpo policial muy importante hoy en día, en aquel momento estaba naciendo, y uno de los Texas Rangers decide tomar cartas en el asunto, acabar con la banda de Arturo Vidal, que así se llamaba el líder de esta banda, y una noche, cuando están durmiendo junto al río Nueces, se cargan a toda la banda, pero a Arturo Vidal, por ser el cabecilla, nunca mejor dicho, le decapitan, deciden hacerle un castigo ejemplar. Decapitan a Arturo Vidal, lo montan en un caballo, atan su cuerpo con unas cuerdas al enorme Mustang negro, le dan un golpe al caballo y le dejan cabalgar y echar a correr en la noche. Y cuentan las crónicas de la época que durante varias semanas
multitud de personas se encontrarán con el jinete sin cabeza cabalgando en la noche, aterrorizando a las comunidades indígenas. A algunos les disparan flechas, otros les disparan con sus rifles. Y al cabo de varias semanas hay un cazador que está con su caballo, van a beber en el abrevadero y de pronto aparece el jinete sin cabeza. Y es él el que descubre que en realidad el que creían que era un fantasma no era un fantasma, sino que era un hombre decapitado de verdad. Cuentan que Arturo Vidal, el cuerpo de Arturo, fue enterrado en una tumba sin nombre del rancho La Trinidad. Allí descansa todavía hoy, pero fijaos, si esta historia ya no es bastante sorprendente, bueno, aquí vemos dónde está ubicado Corpus Christi, en esta zona, al sur, muy en la frontera. Parece casi una novela de Cormac McCarthy, ¿no? Pues fijaos, yo descubro recortes de prensa de principios de 1900 donde se habla de que personas que van viajando por la autopista que une toda esa zona con San Diego han visto todavía hoy al fantasma, ahora sí, de un jinete sin cabeza cabalgando a través de la carretera, ¿no? Era el lugar exacto donde se reportan estas investigaciones y estas apariciones donde se había enterrado al auténtico jinete, a Arturo Vidal. Pero veréis, si hay uno de mis personajes favoritos en la mitología urbana y que ha copado también parte de mis investigaciones, es este. ¿Quién es este, Mario? ¿Quién es este que sale ahí en la pantalla? ¿Quién es? ¿El niño qué? El niño blanco. El niño blanco, claro, que estabas dibujándolo. El niño blanco, ¿no? El niño blanco, bueno, fijaos, a mí me ocurre una cosa que también da buena fe del carácter de la gente de las Urdes, ¿no? Yo haciendo aquel reportaje que se llamó Noche de Ánimas en las Urdes, iba con Israel, estábamos repartidos, los dos en un momento de la noche estábamos en directo, entrando en directo en el programa de radio, nos llamaban desde el estudio 1 de la cadena SER, contábamos cosas, nos hicimos una ruta, ¿no?, por dónde íbamos a ir cada uno, los dos nos perdimos en un momento de la noche, cada uno por su lado, no sabíamos dónde estábamos, era noche muy cerrada. Y además lloviznaba, no era una lluvia intensa, pero lloviznaba. Y en una de las conexiones yo me bajo en el cementerio de Aceitunilla a contar la historia del niño blanco. Dejo mi cuaderno encima del capó del coche, cuento mi historia y como soy muy despistado, cuando termino la conexión me subo al coche y me voy de allí, ¿no? El cuaderno voló, el cuaderno desapareció, cayó al arcén de la carretera. Allí estaban todos los teléfonos que Israel y yo habíamos ido consiguiendo a lo largo de varios días. Ahí estaban todos los teléfonos que no solo de esta investigación, sino de muchas otras, todos los datos. Y bueno, como yo me conozco, tengo la manía de poner mi nombre, mis apellidos, la dirección y el teléfono en la primera página de mis cuadernos de campo. Y al cabo de 5 o 6 meses recibo un paquete misterioso en la redacción de Cuarto Milenio que no venía sin remitente, no sabía quién lo enviaba y al abrirlo era mi cuaderno de campo. Estaba bien limpito, le habían quitado el barro porque el cuaderno tenía solera. Y nunca pude agradecerle al amable, claro, dice Israel que igual él fue el niño blanco, al amable Urdano que me envió de vuelta el cuaderno de campo, pero fijaos, gracias a eso he podido recuperar muchos teléfonos y reinvestigamos la historia del niño blanco, que ahora os quiero contar. La historia de este pequeño, como ya sabéis muchos, transcurre en Aceitunilla. Aquí estuvimos ayer, Mario no se acuerda porque estaba dormido, pero aquí, en este lugar, en los alrededores del cementerio de Aceitunilla, y esto es muy interesante y la clave me la dio la gran Israel Espino junto a una tarta de queso del Castúo, siento repetirme, pero es que fue así y las cosas hay que contarlas como son, siempre en los alrededores y nunca dentro del cementerio. Muchas personas desde 1870 hay una batida de cazadores, esto lo cuenta Iker en su libro, que es el que de alguna manera recoge los primeros encuentros con el niño blanco en Aceitunilla, se encuentran en la noche a un pequeño de unos pocos meses, pero que se tiene en pie, que echa sus bracitos a este grupo de personas y que parece resplandecer. Está vestido con una túnica blanca que resplandece y que impresiona especialmente a los testigos que echan a correr hasta llegar a Aceitunilla. Bueno, en los años 70 hay otros testigos como Juan José Azabal, a quien pudimos entrevistar hace unos años, que cuenta exactamente lo mismo, ¿no? Entrando en el pueblo, ya muy cerca de su casa, él se encuentra también con la misma figura, pero es que resulta... Bueno, aquí tenéis supongo que todos lo conocéis, ¿no? Los que habéis, los vecinos de las Urdes lo conocéis. Tú, claro, porque estabas dormido ayer, pero pasamos por aquí, ¿no te acuerdas?
Este es el cementerio de Aceitunilla, donde está nuestra querida Clementina, como dice Israel, que ayer vimos. Pero fijaos, este es el dibujo que nos hace David Gutiérrez en el Hotel Castúo, aquí en Pino Franqueado, porque nos hemos alojado en Los Ángeles, ¿verdad? En el Hotel Rural Los Ángeles, cada vez que venimos, en Vegas de Coria, frente a la curva de Arrolobos. Recuerdo perfectamente la primera vez que vinimos, que dormimos en la posada Los Ángeles, el recepcionista que estaba esa noche, le dijimos que veníamos a investigar, nos preguntó qué hacíamos aquí, que estábamos investigando unas cosas extrañas y tal, y entonces él no sabía que veníamos de Cuarto Milenio y nos dice, pues ¿sabéis quién se quedaba aquí a dormir? Iker Jiménez. Y entonces decía, sí, mira, os voy a enseñar la habitación donde dormía Iker, nos decía, ¿no? La tenía casi como digo, oye, tenéis que ponerle el nombre, la suite Iker Jiménez, para tenerla ahí como muy especial, ¿no? Bueno, pues ahí me comí mi primera ensalada urdana, claro, ¿cómo no enamorarte de las urdes con una ensalada urdana? Que además mi compañero Marcos Macarro venía esa noche, eran las 11:30 de la noche, nos habíamos perdido, veníamos ya con mucho cansancio, tal. Dice, llama al hotel y pide algo para cenar, pero él iba conduciendo. Yo quiero algo suave, yo quiero una ensaladita. Entonces dije, oye, pues mira, yo un bocata así, tal, de lomo, y a mi compañero una ensalada. Ah, vale, perfecto. Claro, cuando llega el compañero con el plato de ensalada urdana, con el chorizo, el vino de pitara, todo bien rehogado, mi compañero Marcos flipaba, ¿no? El huevo frito. Ahora se la comió, ¿eh? Se la comió, claro. Si el médico receta comer ensalada, veníos a las Urdes y la comemos aquí. Y bueno, fue el gran David Gutiérrez, un vecino de aquí, el que nos cuenta que hace poco, porque claro, estamos hablando de seres mitológicos, que casi nos hace pensar en otro tiempo, pero no, es que todavía hoy se siguen reportando este tipo de encuentros. Aquí estuvo David Silva, nuestro querido compañero también, hablándonos de estas apariciones del Niño Blanco. Y precisamente David Gutiérrez nos contaba que una noche de verano tenía las ventanas abiertas, entraba una ligera brisa de verano, nocturna, y dice que con el movimiento de las cortinas, en medio de la ventana, ve flotar un niño de corta edad que va en el aire, dirigiéndose hacia él con los bracitos, como diciéndole, cógeme, ¿no? Y él se levanta aterrorizado, David Gutiérrez le entrevistamos y el hombre era bastante grande, no fácil de asustar. Y David Gutiérrez decía que él estaba convencido de que aquello lo vio con sus ojos, ¿no? Yo le decía, ¿tú habías oído antes las historias del Niño Blanco? Y él nos decía que no. Es decir, no estaba sugestionado por estas historias que tanto se habían contado. Y nos describe al Niño Blanco, después de hacernos este dibujo, fijaos con el detalle de los bracitos, ¿no? Cógeme, siempre pienso en esa frase. Decía que era como una ecografía de lo que se ve en una mujer embarazada, eso de los 4 meses, ¿no? Una cabeza ligeramente desproporcionada, unos brazos extremadamente largos, algo que no está formado del todo y que, sin embargo, es capaz de avanzar en la oscuridad. Y fue mi querida Israel la que me enseña esto en el Castúo y me dice, estoy flipando porque he descubierto que esto del Niño Blanco se asemeja mucho a otras historias y a otras tradiciones como esta en los Alpes suizos, donde hay un personaje espectral, nocturno, que viene en las noches de invierno, por cierto, en estas en las que nos adentramos ahora, en eso que muchos antropólogos han llamado los días de oscuridad. Hemos celebrado el 31 de octubre, la noche de Halloween, Día de Difuntos, los finaos, dependiendo de cada lugar, ¿no? Hay un nombre, pero en el fondo todas las tradiciones lo que vienen a contarnos es que el 31 de octubre hay una especie de aproximación entre los dos mundos, pero lo que pocos saben es que esa aproximación dura hasta los días de Navidad. Son los días de oscuridad en los que, precisamente por la lejanía del sol, las noches son más largas, hay más oscuridad, hay menos luz y estos seres tienen más facilidad para llegar a nosotros. Bueno, pues hay una tradición, este es un grabado de 1800 en los Alpes suizos, de estas comitivas espectrales, que es una mujer que viene cuidando en el fondo a los niños muertos antes del bautismo. Y estos niños vienen a veces haciendo sonar instrumentos de viento. Claro, ¿cómo no pensar en el sonido de los vientos invernales, ¿no? Que aterrorizarían a las comunidades cuando, repito, no había luz eléctrica? ¿Cómo no imaginar estas historias de comitivas fúnebres que vienen en la noche? Y cómo no imaginar a estos niños, a estos pequeños, a los que había, por cierto, que dejar una cena, ¿no? Especial, porque si no se enfadaban y podían hacer de las suyas. Había que tener contentos, esto también lo sabe Javier Prado, a los seres invernales, porque en muchas tradiciones le abrían la barriguita a los niños. Si no se dejaba comida para ellos, le abrían la barriga a los niños y se comían la cena calentita, ¿no? Ya digerida de los niños.
Y precisamente sobre esto, además que con Javier también hablaba hace poco de la muerte de Claude Lecoté, este gran investigador del mundo de los fantasmas medievales, de alguna manera él hace un estudio muy interesante sobre cómo en la Edad Media y hasta bien entrado el siglo XX se reportaron muchas apariciones espectrales y él referencia también a otros grandes antropólogos y etnólogos como Ludwig Stoma, que hizo un catálogo de apariciones en el siglo XX, ¿no? Él decía que el número 1 de ese catálogo de aparecidos, es decir, los fantasmas que más regresaban del más allá, eran los ahogados y los ahorcados, pero después, los que inminentemente después más se aparecían eran los niños muertos antes del bautismo, antes de recibir los sacramentos. ¿Y por qué? Porque en muchas ocasiones esos pequeños no sabían lo que era la muerte. Segundo, a veces morían sin nombre. Hay una aparición en el Camino de Santiago, también medieval, donde un caballero se encuentra con un niño de la túnica, muy parecido al niño blanco de las Urdes, de Aceitunilla, y lo que hace para ayudar al pequeño a pasar el tránsito, a trascender, es ponerle un nombre, ¿no? Una vez que se le pone nombre, el pequeño ve la luz y puede continuar su viaje, ¿no? Muchos de estos pequeños morían antes del bautismo, pero fijaos, y aquí por eso recalcaba el detalle de Israel, de que el niño blanco se aparecía siempre a las veras del cementerio de Aceitunilla, pero nunca dentro del cementerio de Aceitunilla. Bueno, pues resulta que tradicionalmente a los pequeños que morían antes del bautismo no se les podía enterrar en los cementerios, porque no habían recibido el primer sacramento. Y lo que hacían los familiares era enterrarlos lo más próximo posible al Campo Santo, a la tierra sagrada. Y ese lugar eran los muros, las tapias de los cementerios. Qué curioso que la tradición del niño blanco haya siempre referenciado que la mayoría de las visiones han tenido lugar en esos espacios un tanto liminales. Pero os hablaba también del gran Oliver Sacks, el neurólogo psiquiatra, que de alguna manera se aproximó a este fenómeno de las apariciones infantiles desde el punto de vista de la psiquiatría. Él hizo un libro maravilloso que yo os recomiendo, que se llama Alucinaciones, donde evidentemente intentaba dar respuesta a algunos fenómenos, pero, ojo, Oliver Sacks no hace un libro para explicarlo todo. Hace un libro en el que también se enfrenta a sus propios misterios y llega a reconocer que a él le han pasado cosas extrañas que no sabe explicar, como escuchar una voz en su cabeza que le ayudó a salir de un río cuando se le disloca una rodilla y está a punto de morir ahogado y de pronto oye una voz que es casi como una marcha militar y le ayuda a seguir adelante y a salvar su vida. Bueno, pues en ese libro Oliver Sacks hablaba de un término, si os hablaba antes del síndrome del atardecer, él habla de otro término muy importante, que es alucinaciones de duelo. Es decir, personas que evidentemente han perdido a un ser querido, especialmente niños, porque es lo más antinatural que puede ocurrir, y sus madres, tiempo después, él cuenta algunos casos en el libro, escuchan las voces de sus hijos, a pesar de que sus hijos mueren recién nacidos y no podían hablar, pero les escuchan hablar diciendo a veces, estoy bien, mamá, tranquila, intentando dar calma. Pero, en ocasiones, las alucinaciones de duelo que cuenta Oliver Sacks no responden a una gratificación del cerebro para intentar paliar la pérdida, sino más bien todo lo contrario. Son voces que dicen, no temas por mí, mamá, volveré. Ese es uno de los mensajes que él cuenta. O incluso madres que se habían visto obligadas a abortar, decía Oliver Sacks, y de pronto en medio de la noche se despertaban porque escuchaban el llanto de un niño. Cuando se despertaban no había absolutamente nadie, evidentemente, ¿no? Bueno, esta es otra posibilidad dentro del mundo de estos fantasmas. Y en ese libro Inmaturi, que yo escribí, por cierto, cuando nacieron mis hijos, Mario y Chloe, que están aquí hoy, pues cuando ellos nacen y pasan un mes en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, porque fueron mellizos, nacieron muy pequeñitos, con 7 meses, pues en ese tiempo dio la enorme casualidad de que todos mis amigos, por un lado, pues mira, además me encanta tenerlos aquí, porque Israel Espino me habla del niño fantasma del Parador de Mérida, por otro lado mi amigo Enrique me habla de Andresito y que nos pueden dar un permiso para entrar en ese lugar de Vitoria donde dicen que se aparece Andresito. Con Aldo empiezo también a investigar otros casos donde hay niños de por medio, apariciones de niños, y de repente me doy cuenta de que, de manera casual, si creemos en la casualidad, mientras han nacido mis hijos, tanto mis buenos amigos como gente, lectores que me envían casos, ¿no? Historias, al final de mis libros siempre viene mi correo electrónico, me empiezan a contar historias relacionadas con niños, ¿no? Y mi aproximación, además, al fenómeno ya no viene desde una perspectiva de investigador, sino de padre.
cuando se han despertado en mí los miedos de la paternidad, el miedo evidente a que le pueda ocurrir algo a tus pequeños, y eso me hace aproximarme al fenómeno desde otra perspectiva muy diferente, ¿no? Mucho más personal, mucho más involucrada quizá a nivel emocional, y me hace ver los casos de otro modo, ¿no? Y ese libro Immaturi, en el que os decía, viene la historia del niño blanco, por ejemplo, perfectamente detallada, con todas las supuestas apariciones que se han reportado de este personaje. Hay otro capítulo que es muy especial, que es el dedicado a las madres vengativas. Y ahora entenderéis también por qué os quiero hablar de esto. Yo estuve en Japón investigando el mundo de los fantasmas japoneses, ¿no? Os hablaba que íbamos a ir de lo local a lo global, porque en el fondo quiero demostraros que las historias se cuentan exactamente igual en todas las culturas. Bueno, en Japón hay un lugar que es el famoso bosque Aokigahara, a los pies del monte Fuji, donde cada año van más de 200 personas a quitarse la vida. Gente que va allí a suicidarse, es conocido popularmente como el bosque de los suicidios. Nadie sabe muy bien por qué. Cuando nosotros llegamos allí, por ejemplo, fuimos testigos del levantamiento de un cuerpo. Allí estaba la policía y lo conseguimos filmar, con todo el respeto, por supuesto, ¿no? Sin que se viera absolutamente nada escabroso, pero para demostrar que aquello no era una leyenda urbana ni era algo que se contara sin más. La gente, además, va con cuerdas. En la entrada, esto es muy terrible, pero es que es la pura y cruda realidad. A la entrada del bosque, justo enfrente, al otro lado de la carretera, hay una especie del Leroy Merlin, donde lo que más se vende son unas cuerdas capaces de soportar el peso de un cuerpo y unas tiras kilométricas, larguísimas, que la gente que va allí a quitarse la vida va atando en los árboles, porque digamos que no van allí y cometen el acto sin más, sino que lo hacen después de premeditar durante varios días. Hacen una reflexión, hay unos carteles en la entrada del bosque que dice «La vida es un milagro», llama a este número si buscas ayuda, porque muchos van por problemas financieros. Digamos que allí en Japón es un problema porque está socialmente aceptado que el suicidio es la vía de escape más rápida y la autopista que hay que tomar antes de tener, por ejemplo, problemas financieros, antes de no poderle devolver dinero a un amigo, es la vía de escape, ¿no? Bueno, pues muchos van allí y se lo piensan y buscan la parte más alejada del bosque, y lo que hacen es ir atando esas cintas que yo os cuento que se venden en ese centro comercial, las van atando entre los árboles hasta que buscan un lugar apartado. Si deciden que se van a quitar la vida, dejan ahí la cinta, siguen caminando hasta perderse y allí toman la decisión, y si deciden volver a la vida, casi como un hilo de Ariadna, van caminando de vuelta hasta el camino principal, ¿no? Nosotros compramos esas cintas porque es un bosque enorme donde es muy fácil perderse y era la manera que utilizábamos para luego saber regresar. Además, cuando llegamos estaba completamente nevado y era un sitio espeluznante, he de decir. Uno de mis compañeros, Carlos, cuando estábamos saliendo, dice, oye, nos llevamos una piedra de recuerdo. Y digo, ni de coña, ya la estás soltando. O sea, yo no me subo contigo al avión con esa piedra en el bolsillo. Bueno, pues precisamente allí hay millones de tipos de fantasma, están los yokai, los yurei, hay muchos nombres dependiendo de la aparición, de cómo es, igual que aquí en el fondo, ¿no? Con todo este catálogo de seres mitológicos, del tío del bronce, de la chancalaera, de tantos personajes. Bueno, este que quiero presentaros es la ubume. La ubume es el fantasma de una mujer que ha muerto o bien durante el parto o bien estando embarazada. Algunas de estas representaciones son auténticas joyas, son representaciones del Japón feudal hechas en papel de arroz, donde se representa a estas mujeres con esos ropajes ensangrentados que evidencian, ¿no?, un problema durante el embarazo. Dice la tradición que realmente estas mujeres van caminando por un río eterno sanguinolento y que por eso llevan esas manchas de sangre, y que en algunas zonas de Japón, donde todavía sabéis que hay un síndrome de muerte súbita del lactante, que sigue siendo un misterio médico, que nos aterroriza a todos los padres porque no saben explicarte realmente por lo que sucede, pero en algunas zonas rurales de Japón, cuando se produce esa muerte súbita del lactante, todavía se cree que es la ubume que viene en la noche a llevarse a los niños. Dicen que es un fantasma vengativo, que como ha muerto con el pequeño, regresa. Hay dos versiones, una dice que para llevarse a los bebés de otras madres y otra versión dice que en realidad viene a alimentarlos mientras la mamá duerme, porque es una especie de ángel guardián, pero desde luego no es el ángel guardián que a mí me gustaría encontrarme en la noche, ¿no?, aullando casi a la luna. Y dicen algunas tradiciones en Japón que cuando moría una mujer embarazada había que a veces extraerle al feto y dejarla abrazada a él para enterrarla, y otras veces se colocaba un muñeco hecho de manera ornamental, de manera tradicional,
para que creyera que era su pequeño al que tenía abrazado y de esta manera no regresara del más allá con ese ansia de venganza. Bueno, esta historia que yo recojo en Japón, en el fondo es la clásica historia de la Llorona también, que hablaba con Javier, que resulta que hay otras Lloronas también en España que tienen el nombre de Lloronas. En México es la más famosa porque allí precisamente la han convertido en patrimonio inmaterial. Fijaos qué bonito, hay estatuas de la Llorona en México, ¿no? En algunas zonas de México. Hay incluso poemas, como este de Carlos Luis Sáenz en el repertorio americano del año 44, que dice: cuando anochece en el campo, cuando los yurritos lloran y en las cañadas el viento corta su llanto en las hojas, orilla a orilla del agua llora y llora la Llorona. Un niño de luna llena se le escapa por las frondas y se le ahoga en el agua verdinegra de las pozas. Es la historia, en el fondo, de una madre que pierde a sus pequeños y que regresa con cierta ansia de venganza para intentar encontrar a los niños. Es la clásica historia, en el fondo, del jinete que busca su cabeza, ¿no? Del fantasma que no puede reposar en paz, que en el fondo es un insepulti, el que no ha sido correctamente enterrado o tiene cuentas pendientes. Más asequible para mis peques, Casper, ¿no? Tener cuentas pendientes. Y precisamente de esto hay una historia que hemos investigado aquí en Extremadura, que es la Nacional 5 a su paso por la carretera, por la base de Talavera la Real, donde dicen que a finales de los 80 hubo una muerte traumática de una mujer que era de origen portugués, que vivía en la calle, que tenía un pequeño, que la veían a veces paseando por la carretera porque iba al pueblo de Talavera la Real, y de repente, una noche, mientras está cruzando la carretera, un vehículo no la ve y la atropella. Y desde entonces ese coche se dio a la fuga y dejó a la mujer con el pequeño desangrándose en el arcén. Desde ese momento muchos vecinos de Talavera la Real, y no solo eso, sino también militares que hacían guardia en una garita, en esta garita que veis aquí, conocida todavía hoy como la garita de la Portuguesa, muchos han visto a una mujer vestida con ropajes blancos, con un bulto ensangrentado en sus brazos, que cuando pasa un coche por la vieja Nacional 5, todavía hoy se asoma al cristal como si estuviera buscando a alguien, a la persona que esa noche se llevó su vida y la de su pequeño. Bueno, pues esta garita todavía hoy es conocida como la garita de la Portuguesa, donde hay leyendas y relatos de militares que afirman haber visto a esta figura cruzando incluso la tapia, y los grandes cafeteros del misterio, que por aquí tenemos unos cuantos, ya saben que este lugar es también un lugar mítico porque allí se produjo la aparición del hombre verde, ¿no? El caso Talavera la Real, en el que unos militares, Hidalgo, Trejo, llegan a abrir fuego contra una figura verdosa de más de 2 metros de altura, y allí llega el coronel Chiralt y dice: el que vuelva a ver un ser verde, rojo, amarillo o azul, me importa 3 cojones, se va al calabozo, ¿no? Y aquí se acaba la historia. Silencio militar, no hay nada más que hablar. Bueno, pues yo conseguí entrevistar a Chiralt, el que tuvo que poner un poco de orden porque evidentemente hubo una histeria colectiva en la base de Talavera la Real, donde aparecieron también cristales quemados como si algo de una gran temperatura hubiera estado allí, y donde incluso los propios testigos sufrieron problemas físicos con los que llegaron a la tumba después, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, al pobre Hidalgo, que murió hace pocos años. Y en el fondo, como os decía, esta es la historia eterna del insepulti, de la figura que no ha sido correctamente enterrada y que regresa una y otra vez para decir que está su cuerpo pudriéndose en una acequia, por ejemplo, o que ha sido asesinado y nadie consigue encontrarle, y este tipo de muertes traumáticas inesperadas que luego no han sido correctamente ritualizadas, ¿no? Bueno, pues esta historia, fijaos qué bonito, ya voy llegando al final, esta historia aparece en las cantigas de Santa María, Alfonso X, siglo XII. Si esto nos lo hubieran contado en el colegio, que tenemos una historia de fantasmas medieval. Yo recuerdo bueno, le entrevisté a Ken Follett hace poco en Stonehenge, tuvimos la suerte de entrar en Stonehenge con Ken Follett, pero yo ya le había entrevistado antes, a raíz de su anterior libro, La armadura de la luz, en un hotel en Madrid. Y yo le dije, claro, imaginaos, te dejan entrevistar a Ken Follett, pero eres de cuarto milenio, no le puedes preguntar por la revolución industrial. Yo dije, tengo que preguntarle por los fantasmas medievales, tengo que preguntarle por los ritos antiguos. Y entonces le dije, bueno, señor Follett, usted que ha estudiado en profundidad el mundo medieval para escribir esa obra maestra, que evidentemente es Los pilares de la tierra, ¿documentaste alguna historia de fantasmas medievales? Y él me dijo, muy inglés, muy frío, me dijo, no hay fantasmas medievales. Y entonces yo, como el típico niño repelente, ¿no?, en clase,
saqué mi iPad y le enseñé esto que os voy a enseñar ahora, que es una de las cantigas de Santa María, en las que se cuenta la historia de un taur, de un hombre que está jugando a los dados y que de pronto, como pierde, maldice a la Virgen. Ahí le vemos, incauto, alzando los brazos al cielo. La Virgen en la Edad Media no se andaba con tonterías y entonces le manda un dragón para que le destripe y se come a las entrañas. Y es entonces cuando todo el mundo, aterrorizado, los que han estado jugando a los dados con él, deciden pirarse y dejan el cadáver ahí en el bar. No sea que les toque a ellos. Bueno, pues la siguiente escena de la cantiga es el fantasma. Fijaos qué maravilla, qué representación, el fantasma traslúcido, amortajado. De aquí viene la tradición, por cierto, de dibujar y de representar a fantasmas con una sábana blanca por encima, porque es la representación del modo con el que se les enterraba, ¿no? El fantasma aparece en la puerta de su padre para decirle que su cuerpo está tirado en un bar de mala manera. Y cuando finalmente se da un digno entierro al hombre, lo vemos al final, en la última escena, que es casi una viñeta, ¿no? Es como un cómic, ahí vemos que se le da un digno entierro y finalmente así el fantasma deja por fin de aparecerse. Y estas historias, en el fondo, de niños blancos, de seres con los ojos rojos llameantes como el carbón en Nuño Moral y en tantos lugares de este sitio, son, digamos, los personajes universales que nos han aterrorizado a lo largo de toda la historia y que, aunque puedan parecer cuentos, puedan parecernos ficción, son la prueba evidente de una realidad que existe, que se nos escapa y a la que todas las culturas hemos intentado ponerle nombre. Y quizá aquí, en las Urdes, donde estamos hoy, tengamos la enorme suerte de tenerlos más vivos, más cerca que nunca, y estoy convencido de que muere aquello que se olvida, pero aquello que recordamos, aquello que en el fondo también estamos reivindicando, cobra más fuerza y más vida que nunca. Así que, con suerte, esta noche el niño blanco, el descabezado de Rubiaco, el duende de Ladrillar puedan cabalgar o sobrevolarnos una vez más. Millones de gracias a todos por este hueco. Gracias. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias de corazón. Si queréis alguna pregunta, si tenéis alguna reflexión. Por aquí no veo. A ver, ¿qué? A ver, micro, un momento. Mira, un micro para Chloe, que va a ser le vamos a dar el premio a la gran pregunta del día. Manos arriba. ¿Quién va a hablar? Va Chloe. Ah, y Mario también. Venga, a ver. ¿Cuál es lo que te da más miedo? ¿Lo que me da más miedo? Chloe por la noche, que no duerme. Bueno, el niño blanco. A mí es mi favorito. Mi personaje, si me preguntáis, mi favorito es el niño blanco, que además me encanta cómo lo han representado aquí y que tiene toda una tradición, ¿no? Que además se vincula con tradiciones antiguas y que me parece una historia preciosa, ¿no? La del niño blanco. Miedo, he de reconocer que no he pasado, creo, nunca en las Urdes, ¿no? Son noches agrestes, son noches un poco salvajes, pero miedo como tal no he llegado a pasar aquí, Mario. Venga, baja. Venga. A ver, Chloe tiene otra pregunta. A ver, un momentín. Ah, ¿Quién qué está chula. hablando? A ver. Mira, aquí, Chloe. ¿Quién ha hecho la pregunta? ¿Qué es lo que te da más alegría de ver? A ti, también. Bueno, yo les decía que, claro, cuando cruzas un poco, cuando vas por la Nacional, cuando de pronto te adentras en las Urdes y vas adentrándote y vas viendo los pueblecitos y tal, es una cosa maravillosa, ¿no? Es como entrar en otro mundo, ¿no? Y quizás si vives aquí habitualmente no lo valoras, pero cuando vienes de la ciudad, del agobio, del estrés de los coches y de pronto ves paisajes de campo, vacas, tal, pues es una maravilla, ¿no? Es una maravilla. Mira, por ahí también hay alguien. Manos por aquí. Voy Sí. con el micro. Un momento. Un momentín. Un momento, por favor. Te felicito por la buena comunicación que nos Muchas gracias. Yo soy un descreído de todo esto. Ajá. Y además soy jurdano. Ujú.
Y tuve la suerte, yo soy del Cabezo, Ajá. tuve la suerte de conocer a mi bisabuelo, a mis dos abuelos, materno y paterno, y a mis abuelas, que murieron con más de 90 años, y mi padre tiene 96 años. Y cuando conocí yo a Israel en el Cabezo, y luego le vi la conferencia en Navafrías y en otros sitios, y había leído el libro de Iker Jiménez ya hace muchos años, entonces yo no creo nada de esto. Nada de esto. He hablado con mis ancestros, mi gente, y me han dicho, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Eso, el batueco, el niño blanco, el otro, la jáncana, el otro. Lo único que en algún caso era la cueva de la Mora y algo de los carnavales, del rey del carnaval, y una bruja que siempre había en algún pueblo. Yo, que soy un descreído, ¿tú serías capaz, tan buen comunicador que eres, en convencerme de que esto va más allá Vaya reto. de esto? Gracias. Qué grande. Bueno, he de decir que los descreídos son los que al final, tarde o temprano, terminan recibiendo el peor susto de sus vidas. Siempre las grandes historias, y esto me lo puede confirmar Israel, empiezan con yo era escéptico, pero, es decir, estoy seguro de que las Urdes te guarda tu momento especial para la continuación de ese paraíso maldito de Iker, por ejemplo. Pero no, en el fondo esto es como decir, porque nosotros nos pasamos la vida también investigando estas cosas. Indudablemente, la gran pregunta es, ¿crees o no crees en esto? Yo creo que es todo mucho más complejo, ¿no? Es más complejo porque no se trata tanto de creer o no creer, sino de dejar muestra de la evidencia de la existencia de estos encuentros. Aunque nosotros no los hayamos vivido, no quiere decir que Juan José Azabal no se hubiera encontrado con ese niño blanco, ¿no? O David Gutiérrez también en el interior de su casa, o tantos y tantos nombres con fotografías incluso. Es decir, esto no es eso que Jan Harold Brumban llamaba el efecto hada, cuando hablaba de la investigación de leyendas urbanas que hizo, amigo de un amigo. No, aquí en las Urdes, por ejemplo, ya que estamos aquí, hay personas con nombres y apellidos que además seguramente todos conoceréis, ¿no? En el fondo son vecinos, gente que nos encontramos en el día a día en muchas ocasiones, y yo estoy seguro de que ellos han visto algo. ¿Qué es lo que han visto? Ya no lo tengo claro, ¿no? Si se trata de alucinaciones, si se trata de un híbrido, de una mezcla de muchas cosas, si se trata realmente de una realidad, valga la redundancia, que convive con nosotros y que solo se manifiesta en ocasiones. Pero esto es todo tan complejo como hablar del amor, ¿no? Si uno no se ha enamorado nunca, eso no quiere decir que el otro no pueda enamorarse, ¿no? Y que eso no exista. Quiere decir que en tu caso la vida es tan personal, tan única, que la vivimos de manera 100% diferente. Yo puedo ir al Prado, ponerme delante de un cuadro del Greco y emocionarme y que se me ponga la piel de gallina, ¿no? Y la persona que me acompaña no sentir absolutamente nada. Creo que tenemos sensibilidades tan diferentes y, sinceramente, personalmente, creo que esta realidad de la que estamos hablando es una realidad casi personal. Muchos testigos hablan de la campana de irrealidad o del efecto Oz, que es que cuando va a ocurrir el fenómeno parece una especie de representación casi teatral que ocurre solo para ti. El viento deja de soplar, las ramas dejan de mecerse, ya no pasan coches por la carretera. Es como si la realidad te guardara un minuto solo para ti, ¿no? Y precisamente a mí eso, ya que tú hablas de que eres muy escéptico, muy descreído, yo también lo soy, pero precisamente mi interés por buscar estas historias o la emoción que veíamos en Clementina cuando nos contaba que había visto dos seres con los ojos llameantes, o de esa luz de Ribera Oveja que acabó con el pobre Nicolás Sánchez con la sangre hecha agua, te hacen pensar que quizá ellos sí vieron algo, ¿no? Y que el hecho de que nosotros no lo hayamos visto no quiere decir que no exista. Y, por supuesto, en mi caso, mi pasión por investigar va a ser superior a esa duda que yo tengo y me va a permitir seguir saliendo, pues como anoche, a la carretera de Aceitunilla, al cementerio de Aceitunilla, a buscar al niño blanco, ¿no? Uno sabe que evidentemente es una realidad ilógica y absolutamente irracional, pero no por ello tiene que dejar de prestarle atención. Yo creo que esa es la magia del mundo en el que vivimos, ¿no? No hay que dejar de lado la poesía, el arte, la filosofía, y eso, el hecho de que nos gobierne también lo hermoso y la capacidad de lo irracional en el mundo, es lo que tiene que pesar
por encima de todo lo demás. No sé si te he convencido, pero es lo que pienso. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Quién se anima? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me gustaría saber si a lo largo de toda tu trayectoria profesional has vivido un suceso el cual no le encuentres una lógica, una razón. Bueno, yo siempre he contado, no sé si lo habréis escuchado, el de Belchite, ¿no? Belchite es la única vez que a mí me ha pasado algo raro de verdad. Y no lo suelo contar pues porque en el fondo me siento como los testigos que a veces dicen, es que nadie me va a creer, ¿no? Pero lo cuento porque lo viví. En el pueblo de Belchite, la guerra civil, es un pueblo abandonado de la guerra donde hubo una batalla terrible, ¿no? Que Franco dijo que había que dejarlo en pie como una especie de oda al horror de la guerra en Zaragoza, y en los años 80 hubo allí un equipo de radio que grabó, sin pretenderlo, porque estaban haciendo una especie de investigación sin más, grabaron sonidos de aviones de la guerra civil, de bombas, de voces, y allí fuimos a investigar una noche todo el equipo de Cuarto Milenio. Era mi primera investigación en serio con el equipo, y se les ocurre hacer un aislamiento, ¿no? En la noche. ¿A quién dejamos solo en la iglesia de San Agustín? Y claro, pues yo era el recién llegado, todos me miraron a mí. Y a mí, bueno, pues me pareció maravillosa la idea. Dije, ¿por qué no? ¿Qué oportunidades vas a tener de estar solo en una iglesia, en un pueblo como este? Y estuve solo, eran la 1:15 de la mañana o así, cuando me dejan solo en la iglesia, con una cámara grabándome. El equipo se fue en la calle Mayor a unos 500 metros, tenía una visión clara del entorno para saber que allí no pasaba nadie, y en un momento dado yo empiezo a oír unos pasos clarísimos, pero clarísimos, enfrente de mí, unos pasos que a mí me hacen pensar en un zapato de niño, además. Yo pregunto, hola, ¿hay alguien? El zapato, el para y vuelve. Es decir, obedecía aquello, respondía un poco a mi voz, porque cada vez que yo hablaba, aquello se paraba. Y en un momento dado yo sí veo, igual que estoy viendo aquí, hay unas puertas, ¿no? Pues veo la puerta de la entrada de la iglesia y en la oscuridad absoluta de la noche, porque yo no veía nada, veo una sombra entrando por la puerta, una sombra que se acerca. Entonces yo a través del walkie le digo al equipo, oye, hay alguien aquí, pero yo no estaba asustado porque lo estaba viendo tan claro que yo no pensaba en fantasmas ni en nada. Yo digo, es alguien que viene. Y yo le pregunto, hola, 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 y aquello sigue avanzando muy despacio hacia mí. Y digo, chicos, hay alguien, ya lo tengo clarísimo, es que lo estoy viendo. Y entonces el equipo dice, vamos para allá. Y entonces viene todo el equipo con las cámaras, y cuando la luz de las cámaras, de esas antorchas que llevamos, entra en la iglesia y lo iluminan todo, aquello, como si fuera un teatro de sombras que se estaba representando, se desvanece, desaparece. O sea, yo dejo de ver lo que estaba viendo. Y ahí es cuando dije, vale, pues ahora sí que esto no tiene explicación. Y yo les insistía, oye, ¿no me habréis gastado una broma? En plan, como soy el novato, me habéis gastado una broma. Y Iker me dijo una frase que se me ha quedado, ¿no? Que es, aquí no nos andamos con hostias, si alguien te gasta una broma, está fuera de este equipo, ¿no? Y claro, yo dije, vale, están hablando en serio. El peor momento vino por la noche, cuando ya en el hotel tenía que ir a dormir y no podía dormir. Y yo decía, ¿y a quién llamo ahora para contarle esto, no? Y aquí viene el momento de la mente racional diciendo, te has tenido una alucinación, evidentemente has alucinado, pero por otro lado tu cerebro te dice, vale, si ha sido una alucinación, a mí me da igual, porque lo he vivido como algo tan real que para mí ha sido real. Aquello lo he visto, da igual si es alucinación o no, ¿no? Y bueno, pues es la cosa que a mí me ocurrió. Luego en la grabadora que yo llevaba ese día, se escuchan los pasos en casa, yo escucho los pasos y se oye una voz como de niño, que la mandamos a técnicos de análisis de sonido, como Manolo Rodríguez, y es una voz de niño que dice, Javi, Javi, ayuda, con este tono, ¿no? Lo hemos puesto varias veces en el programa y bueno, uno puede racionalizarlo y explicarlo como quiera, pero la pura irrealidad del dato, del suceso puramente transcrito casi a nivel policial es esa, ¿no? Luego ya cada uno puede interpretar lo que quiera. Y es un lugar al que me encantaría volver, por cierto, pero no he vuelto. ¿Más preguntas? Estoy disfrutando un montón. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias. Estoy encantada. En la historia del niño blanco, el niño dice a su madre, por lo que contáis, voy a volver, no te preocupes que voy a volver, ¿no? Pero por lo que yo capto en la cultura popular, no hay ningún deseo de que los fallecidos vuelvan. No encaja esto. Bueno, en casos en los que haya un familiar querido o anhelado, yo sí he encontrado casos de gente que sí que
esperaba su regreso, ¿no? Incluso un mensaje de esperanza. Yo hice un libro que se llamó Los Guardianes, que habla de esa otra cara del fenómeno, es decir, personas que sí que quieren que ese familiar esté con ellos y que incluso a veces ha actuado como un ángel guardián y les ha salvado en situaciones límite, ¿no? Alpinistas perdidos en la montaña o a nivel más cotidiano, gente que va en el coche, está a punto de dormirse en una curva y escucha una voz de un familiar querido que le despierta y que gracias a eso no se sale de la carretera en el último momento, ¿no? Y en los casos de niños, fíjate, a mí me impresionó mucho una mujer que vino a una presentación de Inmaturi y me dijo que ella había tenido la desgracia de ver morir a su hijo de 2 años y que cada año, cuando llegaba la fecha de su nacimiento, celebraba su cumpleaños y que ella ya no pensaba en su hijo como alguien de 2 años, sino en un adolescente que había crecido y que ahora tenía 19 años y que la había acompañado, ¿no? Me pareció una perspectiva muy impresionante, muy impactante, pero también muy natural y muy bonita, ¿no? De ver un suceso traumático, de incorporarlo a tu vida. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Venga. Javi, ¿qué pasa? Oye, en primer lugar, bueno, al igual que todos, agradecerte a ti, Israel, todos los ponentes y toda la organización, pues la charla y el ratito que estamos pasando aquí durante el día de hoy. Muchas gracias. Y me gustaría, sobre todo, comentarte y preguntarte de forma personal, directa. Para ti, bueno, estábamos hablando del niño blanco, sobre todo hacemos hincapié en historias que se han recogido sobre todo siglo pasado, de tiempo atrás, pero incluso nos tenemos que remontar hasta hace poco, incluso el caso de David Gutiérrez en el 2010 o por ahí, que aparece el último testimonio que yo recuerde de estos casos, que están actuales, están a la orden del día, y precisamente aquí, en Las Hurdes. Mi pregunta es, ¿tú crees que existe un lugar, un sitio, una zona que supere a nivel casuística, a nivel caso, testimonio recogido, que supere todas estas historias de misterios que se recogen? Tú que te has recorrido Japón, el bosque de los suicidios, has estado en Praga hace poco, traspasando fronteras, no sé yo si a nivel, digamos, internacional, ¿conoces algún sitio que en eso supera a Las Hurdes? Pues, gracias. Muy buena pregunta, David, y te diría que no. Te diría que no a nivel de variedad, ¿no? De variedad de personajes. Yo creo que este es el sueño de todo antropólogo, de investigador, de etnólogo, de estudiador de folclore, ¿no? Con Javier, que hablábamos ayer de eso, ¿no? Estamos como visitando los escenarios del Señor de los Anillos, ¿no? Pues para nosotros, los que hemos crecido con El Paraíso Maldito, con los grandes estudios sobre la mitología de Las Hurdes, es maravilloso atravesar estos pueblos y saber, hay un mapa muy bonito, ¿no? Que hicisteis también, Israel, sobre los personajes de Las Hurdes ubicados en cada zona. Creo que en el libro vienen, precisamente en el libro con Victoria, se ilustraron. Y yo creo que no hay nada igual. Sabemos, por ejemplo, en Point Pleasant, Estados Unidos, ¿no? América Profunda, el Mothman. Bueno, en España, Galicia, la Santa Compaña, hay evidentemente muchos otros personajes, pero que con tanta claridad, con tantos testigos, con tantos detalles, se ofrezca exactamente descripciones idénticas, ¿no? Incluso de tiempo después, porque hay muchos casos, que aquí hay buenos amigos que lo saben, clásicos, La Luz de Ribera Oveja, por ejemplo, El Tío del Bronce, todos esos personajes que se contaron en su día, pero resulta que hay personas, vecinos, coetáneos de esos testigos que afirman haber visto lo mismo, ¿no? Y que todavía hoy, tú sabes, David o Israel, también tenemos otros testigos del Niño Blanco, que estamos detrás de ellos, que viven fuera de Las Hurdes, pero que han avistado exactamente lo mismo en Aceitunilla. En el fondo, lo bonito es que sigue habiendo casos, ¿no? Que no es algo del pasado, sino que se sigue manteniendo vivo. Mano arriba. ¿Quién era? Hola, buenas, ¿Qué Javier. tal? Gracias por todo lo que nos has contado. Muchas gracias. Te iba a preguntar sobre tu libro anterior de Inmature. Bueno, nosotros somos de Mérida y... ¡Qué bueno! Habéis hecho la ruta con Israel, seguro. Sí, claro, y conocemos a Israel de toda la vida, gracias a Dios.
Lo que pasa en Mérida se queda en Mérida, ¿no? ¿Quieres decir? Te iba a preguntar por qué esa continuidad de aparición de niños en distintas culturas, niños que no han pasado al otro lado y que siguen en los mismos espacios, como pasa en el Parador o en las Freilas, que tú lo tienes registrado. Cierto. El niño romano. Sí. Y en la carretera de Solana también, este niño Sí, que aparece. el niño romano. El niño romano que creemos estuvo, que es más antiguo, realmente. que estuvo Aldo también Sí. allí. ¿Por qué esa figura, igual que me explicaba antes Israel, las figuras de las damas que continúan en la cultura, ¿por qué entendéis vosotros que persisten esa figura o esa cultura de los niños que aparecen en distintos espacios a lo largo del tiempo? Yo creo que, bueno, es una gran pregunta, ¿no? También, porque es casi como un arquetipo, ¿no? Diríamos, como un personaje que va apareciendo constantemente. A este respecto, con el gran Enrique Chazarra, que esta tarde hará también una conferencia muy interesante, yo estuve investigando las apariciones de Andresito y hubo un periodista de allí, del Correo, me parece, ¿no? Que nos dijo una frase que a mí se me quedó, ¿no? Él decía... Era una interpretación, ¿no?, de por qué en un lugar de Vitoria, que había sido un antiguo convento franciscano que se derribó, nadie hizo nada por paralizar esa destrucción de un edificio de gran importancia para la ciudad a nivel histórico y a nivel de patrimonio. Y él decía, quizá Andresito sea una representación, casi como un egregor digamos, de la mala conciencia de los vecinos de Vitoria que no impidieron, ¿no?, que se tirara un edificio como este, ¿no?, y que sería una especie de materialización de ese pesar de todo un pueblo. Me parecía muy, muy bonito. Pero yo creo que en el fondo la muerte de un niño es como un gran trauma colectivo, ¿no? Es lo peor que le puede ocurrir a una sociedad, es algo que no tiene ni siquiera término, ¿no? Perder a un hijo, no hay terminología para designar eso, porque a nivel es antinatural. Y todas las culturas lo han evidenciado, ¿no? Israel y yo hemos investigado, por ejemplo, las sepulturas anómalas, como a niños, por ejemplo, en la antigua Roma se les enterraba dentro de ánforas, de vasijas, cómo se realizaban ritos para evitar que regresaran del más allá, porque eran muertos especialmente temidos, o incluso cómo grandes nigromantes de la antigua Roma tenían la capacidad de invocar a los fantasmas de los niños para lanzarlos contra el enemigo, porque eran muertos muy temidos, porque primero eran muy furibundos y segundo no sabían lo que les había ocurrido y podían regresar, digamos, de esa esclusa, de ese estado en el que se encuentran con más facilidad. Y yo creo que en el fondo tiene que ver con eso, ¿no? Es como un tabú social que se queda grabado con especial fuerza cuando sucede, y por eso muchas personas en el Parador de Mérida han visto a un niño, en esa carretera de Solana han visto a un niño con Aldo, que esta tarde yo le preguntaré, si no lo cuenta, la historia del niño romano, porque imagínate que a Aldo además le llevamos sin saber nada a los sitios, no saben nada, llegamos a Mérida, comemos, esperamos que se haga de noche, le sacamos del hotel, a veces le dejamos metido en el coche como un perrillo de presa al pobre ahí esperando a que le pongamos el micro, a no sé qué, él ya está nervioso, ya está con el piececito dando, con el piececito. Sale Aldo y de pronto en un sitio, en medio de la nada, a las afueras de un pueblo, en Solana de los Barros, empieza a hablar de alguien que está a lo lejos, que viene hacia nosotros, que tal... Eso es, sí, encima dice, para aquí con el coche, nos bajamos, empieza a describir y de pronto se da la vuelta y nos dice, es que es un crío, sin saber que estábamos buscando eso, ¿no?, precisamente. Y claro, ahí se conjugan muchas cosas, el lugar donde ha ocurrido un hecho traumático, las visiones de los testigos y luego la capacidad de buenos amigos como Aldo, que son capaces de identificar estas cosas, ¿no? Yo no sé muy bien por qué, luego nos contará en su charla. Otra pregunta. Te quería preguntar cuál es el caso que más te ha llegado, ahora que has hablado precisamente de nigromancia y levantar muertos, el caso que más te ha llegado, o la leyenda urbana sobre vampiros, alguna así que te haya llegado más. Ostras, qué bueno. Bueno, ayer hablaba con Javier de cosas que yo desconocía de vampiros, también chulísimas. Además es un tema que me flipa, es un tema que me encanta, porque desde muy pequeñito, con 12 años o así, leí Drácula, de Bram Stoker, y además cuento en el libro, en Nocturnos, que se conjugaron dos cosas, que es que una noche, mientras yo estaba leyendo el libro, la parte en la que Jonathan Harker le han dicho que no salga que no explore ciertas áreas del castillo, él va y lo hace y se encuentra con las vampiresas.
justo mi padre se corta el dedo cortando jamón. O sea, esto es como vampirismo ibérico, ¿no? Se corta el dedo con el jamón, con el cuchillo jamonero, y cae la sangre en el linóleo, ¿no? Y a mí se me quedan grabadas esas dos cosas como un cruce, y durante mucho tiempo, cada vez que iba a sacarme sangre, decía, me mareo. Nunca lo había identificado, pero igual tiene que ver algo con eso. Y es un tema que me fascina. De hecho, yo he estado en Rumanía, he tenido la suerte de ir a Rumanía en 2 ocasiones para investigar la historia real de cómo Bram Stoker se inspira, ¿no?, en Vlad Tepes, en este personaje real que existe, ¿no?, y que disfrutaba empalando, decía, a sus enemigos, a los turcos. Eres un héroe nacional. También tuve la suerte enorme, fíjate, íbamos a grabar en Bulgaria las montañas Rodopi, que era una historia de Carlomagno y de una tradición de ritos de Orfeo. Y de pronto en ese lugar hay un arqueólogo que es Nikolai Ovcharov, que le llamaban el Indiana Jones búlgaro, un tío enorme con unos pantalones militares, tal, y me dice, ¿habéis llegado los primeros? Y digo, ¿por qué? Ah, no se ha llegado la convocatoria de prensa. Y yo, no, ¿qué es lo que pasa? No, es que esta mañana hemos enviado una convocatoria, no ha venido ningún medio, hemos encontrado un cementerio de vampiros. Digo, ¿pero qué me estás contando? Y entonces empiezan a abrir allí los arqueólogos, había esqueletos con grandes piedras en la boca, porque sabéis que muchas veces les llamaban los masticadores de mortajas, que se levantaban y se comían lo primero que pillaban. Entonces había que, a veces les enterraban boca abajo, para que si escarbaban fueran hacia abajo, ¿no? Cuando hoy en día se están encontrando estos cuerpos enterrados boca abajo o con planchas de hierro en el pecho, como contaba Israel, el hierro es un material que se considera capaz de alejar a la brujería y a los malos espíritus también, ¿no? O encadenados, o estacados, o decapitados con las piernas, con la cabeza entre las piernas. Ya se sabe que son lugares donde se han enterrado de manera especial a los miembros de la comunidad, ¿no? A veces los vampiros eran gente que tenía en la columna vertebral una pequeña malformación, ¿no? Otras eran personas malignas que habían cometido actos de necromancia también en vida. Es decir, el vampirismo es un tema muy interesante y a mí he tenido mucha suerte, ¿no?, de poder estar en sitios como ese. Esos serían quizá algunos de los casos que te contaría. Muchas gracias. Voy. Javier, buenas. ¿Qué tal? Te quería preguntar, ahora que estamos viviendo una nueva época de readaptaciones de obra, sobre todo el cine, con Frankenstein, con el Drácula, Luc Besson, incluso ahora con la serie nueva de It. ¿Sí? Yo sé que a ti te gusta mucho Stephen King. No sé si de Stephen King o cualquier otra obra, ¿cuál te gustaría que se readaptara a estos tiempos con con esa magia que tiene el cine de ahora, con esa mirada también de algún director en concreto? No sé, ¿cuál te gustaría más que se readaptara del género que más nos gusta, del terror y de la ciencia ficción, misterio? Pues es buenísimo. Bueno, es muy curioso, es verdad, que se hayan readaptado a la vez Frankenstein y Drácula, ¿no?, de manera simultánea. Ya sabéis que hay algunos libros que han investigado a nivel sociológico lo que significa cada monstruo del cine y cómo los monstruos resurgen ante determinados terrores. Por ejemplo, la invasión de los ultracuerpos decían que era, en el fondo, una referencia, una metáfora del miedo a la Guerra Fría, al infiltrado, al comunismo. Drácula decían que siempre ha sido un personaje muy vinculado a las enfermedades de transmisión sexual también, o al SIDA, y que tuvo su auge en los 70. Frankenstein es un miedo a la modernidad, al avance. Es muy curioso que de manera simultánea hayan renacido varios monstruos a la vez, que aparentemente cada uno era un poco hijo de su tiempo, ¿no? Pero quizás eso significa que estamos muy asustados todos a nivel social también. A mí a nivel por ejemplo, de Stephen King, hubo una idea que era hacer una serie sobre el Hotel Overlook, sobre la historia del Hotel Overlook desde el pasado hasta la actualidad, y eso me encantaría, ¿no? Porque el Overlook, como entidad maligna que contiene el mal en su máximo esplendor y que vive y se manifiesta a lo largo del tiempo, pues me parece muy interesante, ¿no? De hecho, no sé si habéis leído El Resplandor, pero digamos que mis capítulos favoritos no son al final los que coge de referencia Kubrick, ¿no?, y los lleva al cine, que es muy buena la peli, sino que son esos episodios. A veces Jack Torrance, el personaje protagonista, se encuentra en zonas del hotel un álbum de recortes con la historia del hotel, y son simplemente transcripciones de periódicos de cosas que han ocurrido allí, y a mí me encantan, ¿no? Me parece que es como la parte más chula de la historia, que es el background, un poco lo que no ves del hotel. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? La pobre Chloe Chloe me quiere echar ya. Bueno, lo primero, felicitarte Muchas gracias. por la comunicación, que ha sido maravillosa.
Yo un poco volviendo al escepticismo de mi compañero Jesús, de mi compañero y amigo Jesús, tú y yo un amigo en común, que es Juanjo Sánchez Oro, Sí. lo conocerás, y él se dedicó, yo te quería preguntar un poco sobre el límite, sobre todo en investigaciones de este tipo, porque él estuvo investigando sobre todo el tema de Anne Germain. Y ¿cuál es el límite que os marcáis un poco en este tipo si en alguna investigación que tú hayas tenido hayas visto que a lo mejor ya es un poco el que las personas estén un poco susceptibles, un poco emocionalmente con la historia para que cuenten lo que cuentan en muchas ocasiones? Claro, bueno, yo creo que, con cariño y respeto, ¿no? Pero descubrir que Anne Germain era farsante es un poco como la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? O sea, tampoco había... era evidente, ¿no? Por desgracia, en este mundo también hay personajes que se aprovechan de gente que tiene necesidades, que tiene dolor. Y para mí es una de las primeras cosas. Yo con Aldo he de reconocer, por ejemplo, que fui súper escéptico al principio. O sea, y todavía le pongo trampas constantemente para ver si le pillo, ¿no? En plan, a ver si lo... Pero no, es que es brutal, es brutal. Y el pobre bastante paciencia ha tenido también, ¿no? Porque llevarle casi como un secuestrado a los sitios, a las investigaciones y que nunca se haya quejado, pues tiene mucho mérito. Y luego, por ejemplo, también es evidente que hay que descubrir qué partes hay de trauma, qué parte hay de una persona que realmente lo está pasando mal a nivel emocional. Yo eso también lo he detectado, por ejemplo. Y fíjate, te voy a contar hasta qué punto buscamos, digamos, ser muy claros y muy rotundos. En Cuarto Milenio, cuando tú haces un reportaje, destinas una parte de dinero, de financiación, a un viaje, a un hotel, a unas dietas, y dedicamos todo eso, todos esos recursos a hacer un reportaje sobre una mujer que decía que se le aparecía un niño en casa. Y cuando llegamos allí lo que vimos es una pobre madre traumatizada que su hijo había muerto 2 años antes, tenía las cenizas al lado del televisor, no había superado la pérdida y vimos que evidentemente había una parte muy importante de trauma ahí, ¿no? Entonces nosotros con todo el respeto, cariño, acompañamos a esta mujer durante esos días de grabación, pero cuando volvimos dijimos, es evidente que aquí hay un pozo que nos separa un poco de lo que estamos buscando, ¿no? Que es el puro fenómeno, aislado un poco a veces de estas cosas, porque el niño de Mérida nadie sabe quién es. No es que haya una relación, un vínculo familiar o algo emocional, ¿no? Y en ese caso nos pasó, pero claro, evidentemente hay muchas historias que también nosotros conocemos porque tenemos la suerte de adentrarnos un poco, a veces la suerte y a veces la desgracia, ¿no? Pero adentrarte en las profundidades de grandes tramas y descubres que hay muchas cosas de por medio, ¿no? Que el ser humano es profundamente complejo y cuando uno descubre esas complejidades, y a veces son complejidades familiares de problemas de herencias, gente que no ha querido participar o que no ha cobrado de una herencia y entonces le declara la guerra a la madre y luego tal, y hay una serie de problemas ahí en los que tú no puedes entrar, tú no puedes contar, porque son problemas familiares privados, muy personales. Y cuando los descubres, evidentemente te aproximas al caso desde otra perspectiva y yo lo que hago siempre en esos casos, personalmente, es abandonar los casos. Porque me he visto a veces metido en guerras familiares. Que me llama un hermano, que me llama otra hermana, que me llama no sé quién, que me llama tal, que me llama el otro, que no sé qué. Y hay una guerra familiar en la que a veces te ves de pronto inmerso. Me ha pasado muy pocas veces, pero cuando me ha pasado he huido como la pólvora, ¿no? Y entonces hay casos para mí como un poco que yo conozco tanta la información que no puedo entrar, ¿no? Y esa es un poco la perspectiva, claro. También te digo una cosa, hay una perspectiva humana. Yo lo hablaba con Iker el otro día. Yo tengo la enorme suerte de que a mí no me presiona nadie para conseguir un testimonio. A mí, si vengo a las Urdes a hacer un reportaje y vuelvo sin una psicofonía, sin una voz, sin alguien que me cuente algo, tengo la enorme suerte de que nadie me va a echar la bronca, ¿no? Entonces, eso me ha permitido vivir con libertad y ser buena persona, ¿no? Israel hablaba de buena persona y a mí me ha hecho mucha ilusión porque creo que por encima de todo somos personas, tratamos con personas y hay un lado humano, personal, que es evidente que está ahí, ¿no? Y a mí me pasa que cuando te involucras personalmente en una historia también, pues procuras ser muy respetuoso con la persona, no presionar a nadie, si alguien no quiere hablar, respetarle, no tender trampas. Hay gente que es muy tramposa, que si puede te graba a escondidas y luego lo emite. Ese no es nuestro estilo, ¿no? Nunca lo hemos hecho. Y tengo la enorme suerte de poder trabajar de este modo porque todo mi equipo es así. Javier, quería hacerte una pregunta totalmente personal e incluso familiar. Nos estás hablando de niños blancos, de
de mujeres que están, bueno, pues reivindicando que están en una acequia, ahí pudriéndose. Y es verdad que en nuestra sociedad alejamos bastante a los niños de este tipo de temas y del tema de la muerte, de lo lúgubre. Y veo que Chloe y Mario no tienen ningún inconveniente en, bueno, escuchar tus investigaciones y lo que nos estás contando. No sé cómo encaraste esto como padre, de conciliar ambos mundos. Qué buena pregunta. Pues mira, con mucha naturalidad, con mucha normalidad, que es como yo lo viví. De hecho, yo creo que la represión, la censura es lo peor que puedes inculcarle a alguien, ¿no? Yo creo que el mayor valor de la infancia es la curiosidad y a mí me interesa mucho que mis hijos sean curiosos, que vengan a las Urdes, por ejemplo, conozcan el Niño Blanco, pero entonces van a conocer también el meandro, van a conocer el castuvo, la tarta de queso, van a venir con los ojos y las orejas bien abiertos y Israel le va a contar la historia de la Serena, van a dibujar a la Serena en su cuadernito de campo, que tiene sus cuadernitos, que millones de gracias por el detallazo, que es precioso, con la portada de Javier Prado. Y a mí mi interés fundamental es que sean curiosos, ¿no? Ellos ya tendrán tiempo de aprender, de vehiculizarlo hacia un lado o hacia otro, pero creo que hay buenas evidencias de obras, evidentemente no les vamos a poner It, pero ahí está Tim Burton, ¿no? Que a mí me encanta porque tiene una sensibilidad muy especial y que además no trata a los niños como si fueran idiotas, ¿no? Los trata con toda normalidad y a veces el mundo es cruel y los niños lo aprenden y lo aprenden con más naturalidad y más normalidad que nosotros. Y yo creo que en ese sentido pues tengo mucha suerte porque son muy curiosos. A veces si les da miedo tú les explicas, ¿no? Oye, esto es un cuento, esto es una historia que nos han contado, y juegas un poco con eso, ¿no? Y yo creo que ellos, igual que sienten curiosidad por todo esto con cierta normalidad, pues luego van abriendo su mundo también a otras cosas. La última, si alguien tiene, y terminamos, pues adelante. Venga, Israel arriba. Que hoy no comemos. Que me ha encantado. Gracias. Me ha encantado. Muchas gracias. No lo he estado bien, no. ¿Qué ganas tenemos, Chloe, de comer? No. Si me permites, te voy a recoger testigo de la pregunta que has hecho antes sobre que en tu casa, o sea, que tú has preguntado a tus mayores y te han dicho que no les sonaba nada. Yo cuando empecé a investigar estos temas, porque ya no es lo que estabais hablando de si se aparece o no se aparece. A mí lo que me importaba es que se contase, o sea, Exacto. que esto fuese inventado por alguien o no, es lo que me importaba. Entonces, claro, cuando yo en un pueblo me habían dicho que allí se aparecía las áncanas y yo iba al pueblo, y seguimos hablando de las Urdes, ¿vale? Horcajo, por ejemplo, o cualquier otro, y me decía alguien, en mi vida he oído hablar de las áncanas y en mi familia jamás hablo de las áncanas. Yo pensaba, ¿me la han pegado? Claro, lo que piensa. Pero es que 3 años después voy y otra familia diferente, no solamente te hablan de las áncanas, te cuentan toda la historia de las áncanas y las otras. Entonces, la historia no es que en tu pueblo no se hable de las áncanas, por poner un ejemplo, o que en tal pueblo no se hable o no se conozca la Serena. Es que hay familias en las que esto no se habla porque no le interesa. O sea, me refiero, mi madre, que la adoro muchísimo, pero mi madre, de toda la vida, para ella, lo que yo hago son tonterías. Es más, tonterías y sandeces, con estas 2 palabras, ¿vale? Mi madre es una señora súper pragmática que sabe muchísimo de otras historias, pero esto... O sea, puede saber mucho de física cuántica, pero esto le da exactamente igual porque no le interesa. Entonces, mi madre no me ha contado a mí una leyenda en su vida. Ni una leyenda ni un cuento. Sin embargo, mi padre, que le encantan estas historias, me ha estado contando leyendas desde que yo era así. Entonces, muchas veces no es cuestión del pueblo donde estés, sino de la familia en la que vivas. Tú mismo has dicho además que tú también eres escéptico porque lo has mamado. Si tus padres eran escépticos, tampoco te habrán contado esto porque habrán pensado que es una pérdida de tiempo, que tiene mucha más importancia que sepas multiplicar, por ejemplo, y dividir, o que es mucho más importante saber diferenciar los tipos de aceituna, por ejemplo, pero que estos son tonterías, entonces no lo cuentan. Entonces yo ahí ya me he quedado muy tranquila, porque claro, no es cuestión de que en este pueblo, además nunca se puede decir, en este pueblo nunca se ha hablado de tal, ¿no? A lo mejor en tu casa no, y en la de al lado tampoco, claro. Pero hay una familia en la que sí les gusta contar estas historias a la luz de la lumbre, y luego estamos nosotros, que ya lo ponemos en los libros y en las libretas para que os lo llevéis todo. Bueno, pues... ahora les vais a dar un aplauso muy grande. Nos vemos a las 4, ir a comer. Y ¡qué ganas, Mario! A las 4 nos vemos aquí para escuchar al gran Echazarra,
que ha venido desde tierras vascongadas, para hablarnos de los seres sobrenaturales nocturnos más allá de las urdes. No es exactamente así, pero poco más o menos. Que disfrutéis mucho de la comida y un aplauso muy grande para Javier. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Tiempo.